pido que estén buscando en su palabra, Daniel 6, por mientras que ustedes buscan, le pedimos al Espíritu Santo que tome el control de esta parte del culto, que sea el Espíritu Santo hablando a lo profundo de nuestros corazones, que sea el Espíritu Santo ministrando, que sea el Espíritu Santo respondiendo nuestras preguntas, que podamos estar con los ojos espirituales bien abiertos, los oídos bien abiertos a lo que el Espíritu Santo quiere ministrar en la noche de hoy, en el nombre poderoso de Jesús. El Espíritu Santo me llevaba a Daniel. Todos conocemos, o muchos de nosotros conocemos la vida de Daniel. Daniel, desde muchacho, Daniel se había apartado para Dios. Dice que fue llevado como esclavo en una situación bastante difícil. Habían llevado a los jóvenes, jóvenes preparados, jóvenes que tenían conocimiento, jóvenes de buen pasar, jóvenes inteligentes. Dentro de esos jóvenes estaba Daniel, había sido llevado como esclavo, ¿recuerdan eso? Sin embargo, Daniel desde su juventud podía haber elegido ser uno más, porque le habían ofrecido todo, le habían ofrecido la mejor comida, le habían ofrecido lo mejor de lo mejor que el rey podía ofrecer, pero Daniel había decidido apartarse para Dios. Entonces, sobre este hombre, en una etapa de su vida, es la que vamos a estar hablando. Era un hombre que no se le podía encontrar tacha alguna, o sea, era un hombre de Dios, era un hombre, un siervo de Dios, era un hombre que amaba al Señor, que había dedicado su vida al Señor, a servirle, a hacer el bien. Vamos ahí a Daniel 6. Dice, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 gobernadores que estuviesen en todo el reino, y sobre ellos 3 presidentes, de los cuales Daniel era el uno. Impresionante. Daniel había sido llevado esclavo a un lugar, al país enemigo. Sin embargo, Dios lo destacó, lo hizo destacarse entre los demás y llegó a ser uno de los 3 presidentes, uno de los 3 gobernadores, ¿no? A quienes estos gobernadores, no, superior a los gobernadores, a los que estos gobernadores diesen cuenta porque el rey no recibiese daño. La confianza que este rey tenía sobre Daniel. Pero el mismo Daniel era superior a estos gobernadores y presidentes, porque había en él más abundancia de espíritu, y el rey pensaba en ponerlo sobre todo el reino. El rey quería poner a Daniel como la mano derecha, tremendo, por su honestidad, por su inteligencia, por su sabiduría. Cómo Daniel se destacaba de los demás, era impresionante. Y esta palabra se llama cuando Dios parece injusto. Cuando Dios parece injusto. Dios había vuelto a exaltar a Daniel. Cuando él era joven, Dios lo exaltó, porque él decidió no contaminarse, y Dios lo exaltó a él y a sus amigos de los demás. Y ahora nuevamente Dios había vuelto a exaltar a Daniel en el nuevo gobierno. Pero ¿qué pasó? Esto le causó problemas a Daniel. Esto le causó problemas a Daniel. ¿Te suena? ¿Te suena? Las personas que estaban alrededor de Daniel, que veían como él
se destacaba, que veían la honestidad, que veían la gracia de Dios, el Espíritu de Dios, la presencia de Dios sobre él, comenzaron a molestarse. ¿Qué era lo que tanto le molestaba de Daniel? ¿Qué era? Exactamente. Dice que era un hombre completamente fiel e íntegro en su trabajo. ¿Por qué eso molesta? ¿Por qué eso molesta? Porque en el mundo no hay integridad. Porque en el mundo, el pensamiento del mundo es que si me puedo sacar ganancia de esto, mejor. Si puedo manotear alguna cosa, mejor. Si puedo sacar ventaja de esto, mejor. Si puedo pisotear a este para subir, mejor. Pero Daniel no era así. Daniel era honesto, era íntegro. Entonces, eso molestaba. Daniel era diferente. ¿Te suena? Daniel era extranjero, era judío, en medio de un país enemigo. Entonces, ¿cómo puede este ser mejor que yo? Decían sus compañeros, los gobernadores, los sátrapas. ¿Cómo puede ser que este judío sea mejor que yo? ¿Cómo puede ser que este cristiano sea mejor que yo? Este come Biblia. ¿Qué te han dicho por ahí? Este aleluya. Este pastor, esta pastora, esta monja, ¿no? ¿Alguna vez te pasó? Esta que se pasa leyendo la Biblia. ¿Y por qué? Pues, ¿y por qué mejor que yo? Tremendo. Comenzó a generar bronca y envidia. Sobre todo lo que movía era la envidia y los celos. La envidia y los celos. Es tremendo, es tremendo, es tremendo como qué difícil que es ver a una persona que se alegre cuando a uno le va bien. Qué difícil que es. Yo la otra vez comentaba les quiero contar acá, ¿no? Que solamente ustedes están escuchando. Estamos en vivo por TikTok, pero bueno. A veces hasta miedo da compartir en los estados cuando uno sale a disfrutar o cuando está comiendo un asadito. ¿Cómo caerá esto a veces, no? Una bendición de Dios. A veces está como que compartiré o no, me dejan la comparto. Qué bravo que uno tenga que estar guardándose porque por miedo a que los de afuera no entiendan la bendición de Dios sobre nuestra vida. Es bravo, es bravo. Hay mucho celo, hay mucha envidia. Y David y Daniel era víctima de esa envidia. Vamos a Proverbios 27:4. Proverbios 27:4. Cruel es la ira e impetuoso el furor. Mas ¿quién parará delante de la envidia? Es brava esa, Proverbios. Ese fue Salomón, uno de los hombres más sabios, ¿no? Del mundo. La envidia no es algo nuevo, no es algo que está ahora en el mundo contemporáneo, siempre existió. Lo dijo Salomón. Es bravo el furor, es bravo la ira, la bronca, pero la envidia, ¡pa! Te la regalo, ¿no? Ahí a lo gaucho era lo que decía Salomón, ¡pa! La envidia, ¿quién para la envidia? ¿No? Hoy hablábamos con una hermana sobre las palabras, ¿no? A veces el poder de las palabras, a veces la gente te larga maldiciones, ¿no? Hablábamos sobre el poder de la palabra hoy,
¿no? Por envidia, es tremendo eso. Y eso era lo que estaba sufriendo Daniel. ¿Se merecía Daniel eso? Para nada. Para nada. Dice que llegaron a la conclusión de que no podían acusarle por nada relacionado con su trabajo. Imagínense la integridad de este hombre. No había nada. Dice que estaban ahí observando. Ahí los compañeros ahí observando a ver si copia. No copia, che, ¿por qué saca esas notas? No puede ser. A ver si se lleva alguna cosita. No, mirá qué integridad. Mirá, está en la caja, ahí devuelve el pesito, el último pesito. Pero, ¿qué tiene esta mujer? ¿Qué tiene este hombre? Dice que sobre Daniel estaba la gracia de Dios. Daniel mismo era superior porque había en él un espíritu superior. Tanto que el rey pensó ponerlo sobre todo el reino, dice su palabra. Que nosotros podamos ser como Daniel, que no se encuentre tacha en nosotros. Mirá, no te amargues, no te entristezcas. Si hay envidia, si hay celos, si se levantan contra ti mintiendo, porque tu rey es tu juez. Amén. Yo prefiero agradar a Dios con mi vida, prefiero agradar a mi Señor, prefiero esa integridad y estar en la boca de la gente que tratar de acomodarme al mundo. Y mi Dios, que todo lo sabe, que todo lo conoce, que conoce mi corazón, que conoce mi pensamiento, que conoce mis actitudes. No acá en la iglesia, porque en la iglesia a veces es más sencillo, ¿no? Estamos entre nosotros, nos vemos, pero cuando estamos en el trabajo, cuando estamos allá a no sé cuántos pisos arriba, que solamente Dios y yo, ¿no? O cuando estamos en casa, cuando estamos, ¿qué piensa nuestra familia? ¿Qué ve nuestra familia? Amén. Que podamos ser como Daniel, con esa integridad maravillosa, que dice que el rey había pensado, había visto esa integridad y pensó ponerlo como su mano derecha. Pero estas personas, no vamos a leer versículo por versículo, sino que lo vamos a llevar para leer durante la semana y que el Espíritu Santo nos siga ministrando, porque después tenemos una fiesta. Vamos a hacerlo corto, pero sí sé que el Espíritu Santo nos quiere hablar. Amén. Dice que lo que pensaron estos enemigos de Daniel, que la única forma de agarrarlo era a través de su religión. Su prioridad es Dios. Entonces vamos a agarrarlo por ahí. Y fueron estratégicos. Sabían que para Daniel Dios estaba antes que cualquier otra cosa y de ninguna manera haría nada para desagradarle. Qué precioso Daniel, ¿no? Ya era un hombre anciano, era un hombre grande ya. Toda su vida había sido un hombre fiel a Dios. Se había destacado por su fidelidad y por su amor a Dios. Y esta gente convenció al rey mediante engaño. Dice en el versículo 6, entonces, Daniel 6:6, entonces, vamos a buscar ahí para que ustedes lo tengan. Daniel 6:6.
Entonces estos gobernadores y presidentes se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los presidentes del reino, magistrados, gobernadores, grandes y capitanes, han acordado por consejo promulgar un real edicto. Mentira. Daniel no estaba ni enterado. Entonces no eran todos. Qué injusto, ¿no? ¿Dónde estaba el Señor cuando esto estaba pasando? ¿El Señor estaba al tanto de esta situación? ¿O no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí? ¿Es injusto o no es injusto? ¿Se lo merecía Daniel humanamente pensando? Cuando Dios parece injusto, parece. Han acordado, dice, todos han acordado por consejo promulgar un real edicto y confirmarlo, que cualquiera que demandare petición de cualquier dios u hombre en el espacio de 30 días, y no de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. ¡Chan! Ahora, oh rey, confirma el edicto y firma la escritura para que no se pueda mudar conforme a la ley de Media y de Persia, lo cual no se revoca. Y el rey dijo, y bueno, está bien, si están todos de acuerdo me voy a poner en contra. No pensó en Daniel, dijo, bueno, estarán todos de acuerdo. No razonó. Dijo, si me pongo en contra de todos los gobernadores, de todos los sátrapas, de todos los líderes, voy a quedar pegado. Bueno, son 30 días. No lo pensó, no fue sabio. Pero dice que firmó el rey Darío la escritura y el edicto. Tremenda estrategia de estos enemigos para destruir a Daniel. Daniel debía durante 30 días orar a otro Dios. No podía orar a su Dios. Pero ¿qué pasaba? Daniel oraba de mañana, de tarde, de noche. Y todo el mundo lo sabía. Y él no iba a dejar de orar. No, eran leones. ¿Qué habrá pasado por la cabeza de Daniel? Yo me imagino. Yo si fuera Daniel, Dios lo va a convencer y él va a decir, no pasa nada, queda sin efecto, Dios va a levantar la mano, se van a morir los leones, o Dios va a venir y va a destruir a los enemigos y yo no voy a llegar. O no, porque era un ser humano. ¿Qué harías tú en ese lugar? Algo va a pasar. Algo va a pasar. Yo soy fiel a Dios. Yo voy a seguir siendo fiel, pero algo va a pasar. Ya va a pasar. No va a permitir Dios que esto me pase a mí, que soy su siervo, que soy quien le amo, que le sirvo desde que soy joven, ¿no? Me supongo, no dice. Lo único que dice Daniel 6:10, y Daniel cuando supo que la escritura estaba firmada, se entró en su casa, abrió las ventanas de su cámara, estaban hacia Jerusalén, o sea que todo el mundo lo veía, se hincó de rodillas y 3 veces al día oraba y confesaba delante de su Dios, como solía hacer antes. Nada cambió. Si sería fiel Daniel. Trato de estar en esa cabecita, ¿no? Y pensar, Dios algo va a hacer. Dios algo va a hacer. Dios no lo va a permitir. Dios algo va a hacer. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando delante de su Dios. Salieron con la suya. Salieron con la suya. Dice que cuando se enteró el rey, se acordó que falta sabiduría este hombre, ¿no? Realmente no había en él la sabiduría de Dios. Él no conocía a Dios como conocía a Daniel. Que dijo, ¡ay, Daniel, mi amigo Daniel! ¿Qué le costaba orar con las ventanas cerradas? Y ahora, ¿cómo lo libro?
Pero después que el rey había firmado y había sellado, no había vuelta atrás. Humanamente no había cómo librarlo. Dice que el anciano continuó con su vida de oración con total normalidad, en la presencia de Dios, esperando la respuesta de Dios. Dice la palabra, daba gracias delante de Dios. ¿Te has sentido en esta posición? ¿Quién cantó hoy en medio de la prueba y la tribulación? Tu fidelidad es grande. En medio de la prueba, tu fidelidad incomparable. ¿Quién cantó? Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Y piantándose un lagrimón. ¿A quién no le pasó? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Saben qué? Daniel sabía que a pesar de la dificultad que estaba enfrentando, él era libre. Y que Dios estaba al control. Y que no sabía exactamente qué era lo que Dios iba a hacer, pero algo él iba a hacer para que fuera librado. Y un propósito tenía que ver con eso. Pero ¿por qué Dios no respondió de inmediato? A mí me gustaría. Yo el domingo le contaba a mi grupete ahí que estábamos orando. El domingo yo quería que ya me respondiera el Señor. ¿Alguna vez te pasó? Pero Señor, ¿por qué? Con dolor en la emergencia, ¿eh? Señor, dale. ¿Por qué no me afloja un poquito? Sácame la pata un poquito. Estoy acá, Señor, ¿no me ves? Soy fiel, Señor, te sirvo, te amo. Señor, te amo. ¿Qué está pasando, Señor? Y el Señor, mutis, nada. Ay, Señor querido, Señor querido. Jeremías 29:11. A ver si te suena. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. No seas malo, Señor. No, el Señor no es malo. Dale, Señor. Dice que son pensamientos de paz. Pero ¿y dónde está la paz en medio del conflicto? ¿Dónde está la paz en medio del proceso? ¿Dónde está la paz en medio del dolor? De una dificultad económica, de un accidente. En donde tenemos un abogado de por medio, un juez de por medio. ¿Pero qué está pasando, Señor? ¿Qué es la paz? ¿De qué paz me hablas? ¿Esa paz que sobrepasa todo entendimiento será? ¿Cuál era el propósito de esta prueba de Daniel? ¿Cuál era? Jehová permitió que su hijo fiel pasara por semejante prueba. ¿Por qué? Porque se iba a glorificar a través de su vida. Miren ahí la imagen. Ahí está Daniel y los leones. Un milagro impresionante. En medio del proceso, algo que era para muerte,
el Señor lo libró. ¿Permitió? Sí, lo permitió. ¿El Señor dice que te va a librar de todos los problemas? No. Él te va a dar la paz en medio. Mirá a Daniel ahí sentadito, rodeado de los leones. Ay, Dios mío querido, yo salto una cucaracha y ya estoy a los gritos. Imagínate un león, Dios mío querido. ¡Pah! Fue brava esa. No tenemos foso de leones, pero alguno no se siente así. Que no, mirá para acá y mirá para allá y ay, sí, mejor miro derechito así porque parece que me respiran los leones. Pero Dios tenía un propósito impresionante. Dice que el rey no pudo dormir, no quiso comer, no quiso escuchar música, no hizo fiesta, no hizo nada. Por favor, la culpa que tenía ese hombre, sabiendo que había mandado al foso de los leones a un hombre inteligente, sabio, íntegro, temeroso de Dios. Tremenda macana se había mandado al rey. No quiso ni dormir, no quiso ni comer, mirá. Y dice que apenas salió el sol, miren el versículo 19, apenas salió el sol, Daniel 6, ay Dios querido, 19. El rey, por tanto, se levantó muy de mañana y fui corriendo al foso de los leones. Por favor, por favor, por favor, por favor. Que no haya muerto, que no haya muerto, que Dios haya hecho algo, que ese Dios que Daniel tanto cree y tanto predica realmente exista y que haya pasado un milagro. Hasta el rey tenía esa fe. Dice 20, y llegándose cerca del foso, llamó a voces, Daniel. No, dice, con voz triste, Daniel, ¿estás ahí? Y hablando el rey dijo a Daniel, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. Mirá la declaración, mirá lo que salió de la palabra de ese rey. ¿Te ha podido librar de los leones? Mirá cuál era el propósito de Dios. Cómo ya el rey estaba reconociendo la grandeza y la sabiduría de Dios y la soberanía. Versículo 21. Entonces habló Daniel con el rey. Oh rey, para siempre vive. El Dios mío envió su ángel, gloria a Dios, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen mal, porque delante de él se halló en mi justicia y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho lo que no debiese. Entonces el rey se alegró, el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque creyó en su Dios. Gloria a Dios. El Señor libró a Daniel de toda lesión, libró la vida de Daniel. Mirá que venía cuadrada. El enemigo venía por la vida de Daniel. Y el Señor giró el auto. Y el Señor estuvo a las manos de esos doctores. Y el Señor le libró. Amén. Era para matarlo, pero Dios no permitió. Dice que Daniel fue salvado por su fe. Anoten ahí, Hebreos 11:33. Los hombres le habían condenado, pero Dios no. Y Dios le libró de los leones. Dice que el rey no solamente se glorificó a Dios, entendió, comprendió quién era el Dios de Daniel, el Dios soberano, todopoderoso, omnisciente, omnipresente, el Dios justo, el Dios verdadero. Dice que él
comenzó a predicar a su pueblo y le dijo y le exhortó al pueblo que alabaran y adoraran al Dios viviente, al Dios de Daniel. Entonces, ¿y qué más pasó? Dios hizo justicia. Amén. Dios hizo justicia. Los enemigos fueron tirados al foso de los leones. Dice que ni caían, ni llegaron a caer y ya los leones los comieron. Impresionante. Ojo con que él se meta con un hijo de Dios, con una hija de Dios. Ojito, no tenés que hacer nada. Señor, lo pongo en tus manos. Señor, pongo esta situación en tus manos. Tú te vas a encargar. Amén. Y dice, y además el Señor se glorificó. El rey se convirtió. El pueblo enemigo se convirtió. Dios hizo justicia y dice que Daniel fue prosperado los años que vivió durante los reinados de Darío y del próximo rey, el rey Ciro. Amén. Al tiempo de Dios, Dios tiene su tiempo. A veces no podemos entender los propósitos y en el momento que estamos en el foso de los leones, humanamente, ¿nos parece injusto? Claro que sí, porque le pasó a Daniel. Pero el Señor permite situaciones a veces que no entendemos por un propósito. Los pensamientos de Dios para nuestras vidas son de paz y no de mal, para alcanzar el fin que esperamos. Mucho más de lo que esperó Daniel, porque ya era viejito, ¿no? Y Dios le dio vida, porque dice que vivió durante el reinado de Darío, durante el reinado de Ciro. Ya era el mano derecha de Darío, fue más prosperado, fue impresionante. Y el Señor quitó toda esa angustia que pasó Daniel y lo exaltó. Amén, por su fidelidad. Yo no sé qué es lo que el Señor tiene planeado para tu vida. Yo lo único que sé que mi Dios no es un Dios injusto. Mi Dios es un Dios justo, es un Dios real, es un Dios que tiene planes de bien, pensamientos de bien y de paz. ¿Que tiene su tiempo? Sí, que todo tiene su tiempo y su tiempo es perfecto. Amén. Pero yo sé que hay un propósito por el cual estás pasando por ese proceso. Humanamente, angustia, claro que sí. A veces parece injusto, claro que sí. Pero Dios está al control de ese proceso. Al momento de Dios, tú vas a ver cuál es el propósito. Amén. Hay un propósito con tu vida. Hay un propósito con tu vida. Tú que me estás escuchando en el vivo, te digo en el nombre poderoso de Jesús, no te amargues, no te entristezcas. Poné tu situación y tu proceso en las manos de Dios, porque Él va a hacer ese milagro que tanto esperás. Él va a hacer ese milagro que tanto esperás. El Dios de Daniel es el mismo Dios de ahora, es mi Dios, el Dios justo. Y veremos la gloria de Dios. Yo quiero que Dios se glorifique a través de mí. Yo quiero ser como Daniel, dejar la queja y decir, bueno, Señor, sigo delante de ti, sigo fiel a ti. Señor, sigo sirviéndote en el nombre de Jesús, porque sé que veré tu gloria en mi vida, en mi familia, en mi economía, en mi trabajo, en mis hijos, en mis generaciones, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a dar gracias por la fidelidad de Dios y por los alimentos, dice Antonio. Señor, te damos gracias, 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 gracias. Señor, porque tu fidelidad es grande. Señor, te damos gracias, Señor, porque sabemos que a pesar del proceso, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, sabemos que tú tienes un propósito con nuestras vidas, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, ponemos, Señor, nuestro corazón, nuestros pensamientos delante de ti. Ponemos, Señor, ese proceso que estamos viviendo. Ponemos esa angustia, esa tristeza.
Señor, delante de tus pies, delante de tu presencia. Y pedimos, Señor, esa paz que sintió Daniel. Pedimos, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento sobre nuestras vidas. Queremos, Señor, vivir esa palabra de Jeremías 29:11. Vivir y entender esos pensamientos de paz que tenés para nosotros. De bien y de paz y no de mal. Y que podamos alcanzar ese fin que tanto esperamos. Glorificate en nuestras vidas. No permitas que seamos avergonzados delante de nuestros enemigos, Señor. No permitas, Señor, que seamos avergonzados, sino que tú te puedas glorificar, Señor, a través de nosotros, a través de nuestro proceso, a través de nuestras situaciones. Señor, bendigo a cada persona que está en este lugar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, pido que tu presencia maravillosa se derrame sobre cada uno. Los que están aquí, los que están escuchando, Señor, a través de las redes, en el nombre poderoso de Jesús. Pido que sea tu gracia, tu bendición ahora, tu fortaleza, tu renuevo, que tú levantes su cabeza, que tú los levantes con autoridad. En el nombre poderoso de Jesús, que tú quites toda amargura, toda tristeza, toda decepción. En el nombre poderoso de Jesús, abre sus ojos para que vean, para que puedan ver, Señor, cómo, Señor, tú tienes a los leones enmudecidos y mansos. Porque tu mano está, Señor, en medio del proceso. Padre, ayúdanos a ver el propósito. Señor, te agradecemos por la vida. Te agradecemos por lo que tú estás haciendo, por tu fidelidad, porque tú no nos abandonas, porque tú nos amas y porque tú cumplirás tu propósito en nuestras vidas. Amén. Declararlo, Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová cumplirá su propósito en mí. Decláralo, Jehová cumplirá su propósito en mí. En el nombre poderoso de Jesús, que la paz de Dios pueda llenar tu vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga.